Hola, hoy vamos a hablar un poco acerca del tablero de distribución de tu casa. Bienvenido a Darigoco, el canal del ingeniero David González. Aquí hablamos de instalación eléctrica. Acompáñame. Este es un tablero de distribución bastante sencillo. Como podemos ver, es un tablero de dos circuitos, 1 y 2. Y vamos a proceder a destaparlo. Antes de destaparlo, notemos que aquí tenemos el símbolo de riesgo eléctrico, que es obligatorio por el RETIE en la legislación colombiana. Para destaparlo simplemente haremos uso de este destornillador y quitaremos ese par de tornillos que tenemos allí. Listo, ya le hemos quitado la tapa al tablero de distribución. Por aquí al lado la tenemos. Entonces observemos antes que nada que además de ser para dos circuitos el tablero, tenemos que es un tablero que viene para dos fases, o sea que es un tablero para ser utilizado con 240, 220 voltios. Aquí vemos una fase que está marcada con la letra A en este caso, y aquí vemos una segunda fase que está marcada con la letra B. Quiere decir que las líneas que vienen de la acometida, las líneas que vienen desde la calle, deben llegar una aquí a esta fase y las otras a la fase. Y a su vez tenemos también que el tablero cuenta aquí con la barra neutra, mírenla, aquí está marcada con la letra N en este caso, y tenemos una barra de tierra que viene marcada con el respectivo símbolo. Observemos que las barras son separadas, sin embargo la normatividad nos dice que debemos tener un puente o una unión entre el neutro y la tierra, pero es bien importante, no hay que confundir. Una cosa es el neutro y otra cosa es la tierra. Deben estar separados. A este tipo de interruptores automáticos que tenemos aquí los llaman también interruptores enchufables o tipo enchufable. ¿Por qué? Por la manera como se conectan. Observen esto. Esto tiene una especie de pestaña que sirve para engancharlo y luego lo que hay que hacer es enchufarlo en la guía conductora, digamos así, que tiene el barraje del tablero. Y bueno, si hacemos acá lo mismo, ahí podemos ver la pestaña en donde se engancha y luego con un poco de presión ya él entra en su puesto. Aquí tenemos, en este caso son dos interruptores termomagnéticos de 20 amperios cada uno. Y quiero referirme también, vamos a hacer un acercamiento aquí, a un valor que muchos pasan por alto, que sin embargo es muy importante. Esto que vemos aquí, ahí dice 10 kiloamperios. Ese 10 kiloamperios es lo que se conoce como capacidad disruptiva. Indica el máximo nivel de cortocircuito dentro del cual puede operar estos interruptores. Eso quiere decir que si el nivel de cortocircuito en el lugar donde ellos están instalados es en este caso mayor a los 10 kiloamperios, ellos no van a ser capaces de interrumpir la falla y el efecto se va a propagar y eso puede ser una situación muy peligrosa. Capacidad disruptiva. Hay de diferentes valores y obviamente eso influye en el precio. Aquí tenemos un interruptor termomagnético, pero ya es de tipo industrial. En este caso es de 250 amperes o amperios. Observemos, aquí tenemos, este viene marcado, dice line, quiere decir que esta es la entrada de las líneas al interruptor. Este es un interruptor tripolar. No es como el de ahorita que veíamos, son interruptores monopolares, es decir, individual. Este es un interruptor monopolar. Hay otros que son bipolares o como dicen por allí, tacos dobles, vienen unidos entre sí. Y este es un interruptor tripolar, así como los hay sencillos tripolares, también los hay más robustos, más grandes. Este para el caso de un interruptor, como les decía, tipo industrial. Entonces esta es la entrada y esta es la salida que va para la carga. Aquí este viene marcado con load, carga, entrada, salida.
Si nos vamos acá, observamos, ya que estábamos hablando de la capacidad disruptiva, aquí la podemos ver. Miren que este es un interruptor que puede funcionar a diferentes valores de voltaje, pero mientras mayor es el nivel de voltaje en el cual él funciona, menor es la cantidad de kiloamperios, o sea, de corriente cortocircuito que él es capaz de extinguir. Ejemplo, aquí lo vemos que si este trabaja en 660, 690 voltios, su capacidad es de 8 kiloamperios, pero que si está instalado en 480 o 500 voltios, tenemos 20 kiloamperios. Y así, a medida que avanzamos, vemos por ejemplo que si lo tenemos instalado en 220, 240 voltios, ya él tiene una capacidad disruptiva de 65 kiloamperios. Entonces, muy importante tener en cuenta eso. Algunos tableros de distribución son de tipo horizontal, como este que estamos viendo aquí. Este es un tablero que es también para 220, 240 voltios. Y un detalle importante que hay que tener en cuenta es que por ser para ese voltaje, entonces este tablero, que es de 8 circuitos, 1, 2, 3, ahí lo podemos ver, es un tablero que la fase A, digamos así, uno de las barras, tomaría a estos 4 primeros que tenemos, circuitos que tenemos aquí, porque es de tipo horizontal. Aquí, si lo destapáramos, aquí está la barra que corresponde a la fase A. Y acá, para los otros 4 circuitos, tendríamos la barra que corresponde a la fase B. Eso es un detalle que es muy importante tener en cuenta a la hora de balancear las cargas del circuito. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de tablero que tal vez sea el más común, que es el tablero vertical, donde el balanceo de cargas se hace de otra manera. Acompáñenme a verlo. Este es un tablero vertical y a diferencia de aquel que era sin puerta, este es un tablero con puerta. Aquí lo vemos. Fíjense que la forma como van montados los interruptores aquí es diferente. Allá los tenían en esta posición y los barrajes estaban arriba. Aquí los interruptores van montados de manera horizontal. Y un detalle importante es que el barraje o las dos barras, en este caso llamémosla fase A y fase B, ellas van como intercaladas, van haciendo como este recorrido internamente. Este es de 8 circuitos, los hay de muchos más circuitos. Entonces, la fase A corresponde a esto que tenemos acá y a esto que tenemos acá, es decir, va intercalada. En pocas palabras, esto y esto están conectados en la fase A. Si tuviéramos alguna carga aquí, también la tendríamos en la fase A. Mientras que esto que tenemos aquí está en la fase B y esto que tenemos acá está en la fase, o estaría en la fase B también. Entonces, si volvemos al tablero horizontal, notemos que solo hay un lugar posible para poder tener instalado algo como, por ejemplo, un aire acondicionado a 220, es decir, alguna carga que funcione a 220, 240 voltios. Y es la posición central, o sea, lo que correspondería a los circuitos 4 y 5. Es el único lugar donde yo puedo instalar un interruptor que esté conectado a ambas fases, porque si lo pongo acá, por ejemplo, no podría. Tanto esto como esto están en la fase A. Recuerden que la fase A corresponde a estos 4 que tenemos acá y la fase B corresponde a estos 4 que tenemos acá. Eso es un detalle muy importante. Entonces, espero que te haya gustado el video. Si fue de tu agrado, compártelo, suscríbete, activa las notificaciones y así te enterarás inmediatamente cada vez que estemos hablando de instalaciones eléctricas. Hasta la próxima.